Muy buenas tardes, ya casi noche, 6 de la tarde aquí en República Política por su canal 12 de Teleunión y por nuestro canal de YouTube República Política. Como cada domingo, Emmanuel y un servidor estaremos aquí para darles informaciones políticas y hablarles sobre el acontecer nacional e internacional. Así es que estén aquí, estén atentos y no se muevan de sus asientos. Buenas tardes, casi noche, Manuel. Simón, muchísimas gracias. Buenas noches, tarde noche, a todo nuestro público de República Política, con estos dos turpenes del análisis político, Simón y Emanuel Rodríguez, los Rodríguez muy fuertes en la parte del análisis. Y agradeciendo, Simón, las personas que nos sintonizan todos los domingos por Teleunión, Canal 12, desde las 6 de la tarde. Nosotros puntual, Simón, sacrificando los domingos para estar aquí, pero complaciendo hacia todas las personas que nos están viendo. Señores, Simón, nos están viendo muchas personas y quieren sus saluditos. ¿Cómo es? Sí. Así que ya tú sabes que vamos a tener que hacer un listado de los saludos, porque la gente quiere que Simón lo salude. No, mira, tú estás en un programa con Simón, yo lo admiro mucho, yo lo veo en las redes, ese pana mío. Ya tú sabes, Simón, que el programa tenemos que celebrar las cosas. Ya nos estamos acercando a los 300 suscriptores y tenemos 30,000 visitas a nuestro canal de YouTube. Estamos avanzando. O sea, sí, me gusta. Tenemos varios meses. Señores, nosotros no tenemos los millones que tiene mi amigo Santiago Matías, Alofoque, que ha sido todo un éxito, Simón, la casa de Alofoque. Hay que hablar un poco de eso, del éxito de los otros amigos de nosotros. Santiago Matías, que de verdad ha roto todos los esquemas. Y vi una persona con un poquito de dolín dedicándole unos párrafos diciendo que se espera de un reality. Bueno, de un reality no se espera nada porque un reality no es para enseñar. Si usted quiere aprender algo, usted lo que tiene que sintonizar un documental de Discovery Channel, ¿verdad? Buscar un libro y leer. Pero los éxitos se celebran y ha sido un éxito, ya que internacionalmente a Santiago Matías como su canal de YouTube le fue muy bien, más de 2,000 millones de vistas, Simón. Todos los días sobre el millón de visitas, algunos días 2 millones. Y de verdad que mi amigo Santiago Matías le sigo deseando muchos éxitos. Como le dice la persona, a los foques. Bueno, rompió todos los esquemas. Simón, la gente no quiere que nosotros hablemos de farándula, quiere que hablemos de política. No, sí, vamos a hablar de lo que ha ido aconteciendo en esta semana. Tú sabes que el dólar estuvo en alza y ya ha ido en descenso y estos últimos días se ha colocado ya sobre los 64. Esperemos que siga así y que coloque por lo menos 61. Hoy está a 63,40 y 62,70. O sea, te lo compran a 62,70 y te lo venden a 63. Es importante y el fin de semana pasado... Quiero comentarte esa parte de... El presidente estuvo inaugurando obras. Estuvo inaugurando obras en Puerto Plata. Y sí que una semana muy activa esta semana donde siempre hay... Anunciaron la carretera del Ámbar, Simón. Así es. Es una carretera que entiendo que todo el Cibao lo espera. Acorta la distancia de Puerto Plata a 2 horas. Imagínate de Santiago a Puerto Plata en 27 minutos. Eso es importantísimo porque pone a Puerto Plata y a Punta Cana a la misma distancia en tiempo. Así que eso ha sido un anuncio muy bueno. Tú sabes que hablaste del tipo de cambio. El gobernador del Banco Central, junto con el ministro de Hacienda y Economía y el superintendente de banco, se reunieron con lo que llamo yo el core financiero del país, con el Producto Interno Bruto, señores. Se reunió con los representantes de los bancos de mayor cantidad de activos y tuvo una reunión muy importante en la que se reflejó la cohesión y el liderazgo que tiene ese equipo económico. Me gustó mucho la foto. Solamente la fotografía te da confianza en el país. Y también, Simón, que se va a reunir o se reunió ya la Junta Monetaria. Y las medidas que va a adoptar son importantes y eso va a llevar mucho más estabilidad. Con esa preocupación que la gente tiene del tipo de cambio. Y la gente tiene que saber algo. El tipo de cambio no es igual a bienestar.
y les voy a explicar. En agosto del 2004, Hipólito Mejía dejó el tipo de cambio en 42 pesos por dólar. Y ya en marzo del 2005, el tipo de cambio estaba en 27 pesos. ¿Qué pasó? Nos llevamos toda la zona franca. Entonces, hay que tener, y bueno, llevamos zona franca y nos llevamos a Juan Dolio en la parte turística. Todos los que saben qué pasó en ese tracho de tiempo pueden entender la significancia que tiene el tipo de cambio. Ahora, tú tampoco puedes tener un tipo de cambio que haga a la persona poco manejable su estilo de vida. Ahora bien, un tipo de cambio muy barato, lo que favorece son las exportaciones. Y como la parte del consumo de bienes de las familias, la mayoría son bienes importados, sí le favorece al bolsillo de las familias, pero en detrimento del sector exportador, del sector turístico, del sector de zona franca y de la parte de las remesas. Sí, Entonces, es importante, Simón, Ujú. que la gente entienda que el tipo de cambio bajito no es sinónimo de que usted va a estar mejor. Ahora, sí es importante la estabilidad cambiaria. Y yo entiendo que esa reunión de tanto del gobernador Héctor Valdés Albizu, del Banco Central, del ministro Magín Díaz, del ministro de Hacienda y Economía, y el superintendente de banco Alejandro W. Fernández, lleva mucho certidumbre a lo que son los agentes económicos y también a toda la clase trabajadora de la sociedad dominicana. Mira, tal como tú dices, la tasa del dólar, yo creo que este gobierno se ha manejado muy bien cuando ha aumentado y ha habido que volver otra vez a influir para que baje, lo ha hecho Sí. en diferentes ocasiones. Bueno, tú me diste un dato, Simón. ¿En cuánto recibió Abinader el dólar? 58, ¿Y en cuánto está? menos ya de 64, O sea que la depresión viene siendo como un 8. 8% aproximadamente. ¿Y cómo lo recibió Danilo Medina? 39 me parece, lo entregó a 58, una depresión de Sobre 46%. casi 50%. Claro, Por eso que te indico que creo que se han manejado bien. claro, muy bien. El gobierno cuando llegó logró bajarlo, creo que a 53, por ahí más o Sí, menos. también producto de las condiciones económicas internacionales. Luego fue subiendo paulatinamente cuando hace a 3 meses, 4 que la oposición estaba pronosticando que se dispararía a 70 por 1, que llegó cerca del 64. Volvieron a bajarlo a 60 por 1 y ahora nuevamente que acaba de subir hace unos pocos días más de 64 por 1, nuevamente ha bajado a 60 y pico, a 63 y pico, y entiendo que en una semana o dos podríamos tenerlo 62 y pico. Sí, Y hay que estabilizarlo en hay que 62. mantenerlo ahí. Lo importante es que se nota que el gobierno tiene control sobre ella, no tiene una desesperación de que vamos a inyectarle dólares como hacían en otros tiempos. Sí. Y eso causaba alerta, porque bueno, si están inyectando dólares es porque hay una situación. Sí. Y creo que con las Nosotros tenemos una cantidad de reservas importantes, pero lo importante además es que sin tener que inyectar las reservas, la moneda ha vuelto a tomar estabilidad. Sí. Sabes que en otro tema de la semana, el CES entrega informe final sobre crisis haitiana al presidente Luis Abinader. Todos sabemos que el presidente Luis Abinader se reunió con los expresidentes ya hace pocos meses y de ahí salió un diálogo y salieron ideas, consenso para tratar el tema haitiano, que ya no se siente en la palestra política este tema que dio mucha agua de beber hace unos meses, donde se hicieron marchas y la población estaba incómoda. El gobierno ha logrado controlarlo. El gobierno tiene algo positivo, que cada vez que ha habido una crisis de algún tipo, ha sabido enfrentarla. Tuvo la crisis de la pandemia, la logró enfrentar, ahí se le creó una crisis con el tema haitiano. Y hemos visto cómo se han reducido los partos ya más de la mitad, mucho más de la mitad en los hospitales con el protocolo. Los camiones de migración hicieron su trabajo en su momento. Se siguen haciendo sus deportaciones, no con el mismo ritmo, porque obviamente llega un momento en que
baja ya en las calles. Hay poco que deportar ya. Sí, exacto. Cuando hubo la inflación a nivel mundial, el gobierno a través de la tasa cero logró también apalear un poco. No es que los productos no subieron, pero subieron en una forma menos negativa para la población de lo que pudo haber sido gracias a esas estrategias económicas. Y el gobierno ha enfrentado todas las crisis que ha tenido de una buena forma. Yo creo que el gobierno tiene muchos retos en estos últimos 3 años que le quedan y es tratar de ver cómo resuelve el problema del transporte, que es una cosa que crea e irrita a la población diariamente que sale a las calles, pero se está trabajando en diferentes obras como el metro de los Alcarrizos, el túnel de la 27 con Isabel Aguiar, tú tienes el monorriel de Santiago y tiene un sinnúmero de obras. Hubo otra que se anunció, el monorriel de Santo Domingo, y así seguir haciendo corredores como lo ha hecho, porque el crecimiento del país no para, pero tenemos que enfrentarlo con políticas públicas como lo está haciendo el gobierno. El otro tema que tiene que tratar de mejorar es el de educación, que creo que son los dos temas principales, y creo que el de la luz, que las personas están un poco irritadas, creo que va a mejorar primero por la entrada de aproximadamente 200 megas a principios de octubre, que se prevé, más 400 más a principios de año, aparte de que la demanda también va a bajar porque el calor ya se va a ir para octubre, y que ya el tema de eléctrico creo que va a ser un tema que ya lo que le quedan son semanas, y la población, ya lo que el gobierno tiene que concentrarse, que para cuando vuelva la otra ola de calor el año que viene, estemos bien preparados para que los apagones no nos agiten, sobre todo a las personas que están en el día a día y que reciben menos luz, porque yo tengo la suerte de donde vivo casi no tener apagones, pero el hecho de que yo no reciba apagones no puedo decir de que los demás no los reciben. No puedo ser ajeno al dolor ajeno. Ahí complementando tu excelente comentario, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, establece que en los problemas de los picos, donde peor se ve el sistema energético, suple el 85% de la demanda. La gente tiene que entender que el gobierno recibió un consumo eléctrico sobre 2.000 megavatios y que actualmente se llega a 4.000 y algo de megavatios, supliendo toda la energía que necesita el sistema. Claro. Pero hay un problema que también se tiene que prever, y es que como se ha diversificado la matriz energética nacional, mucha es fotovoltaica y depende de las horas de luz. Por eso es que tú ves que cuando hay muchas personas con sus paneles solares demandan que las EDES les presten el servicio de noche. Y eso también es un factor que con el calor, Simón, afecta a lo que es el suministro eléctrico. También, Simón, algo que tú dijiste sobre la parte de la inversión de las obras, y al final es importante recalcar, el gobierno, tú sabes que hizo una reformulación presupuestaria para elevar el gasto de capital, y en eso anunció el presidente de la Liga Municipal de que los ayuntamientos van a recibir 4.000 millones de pesos para las obras que tienen pautadas de realizar este año. O sea, que está inyectando a los ayuntamientos, a las alcaldías, recursos frescos. Y eso es importante, Simón, para la parte del dinamismo en el gasto de capital. Y con esto, esta información nos llena de esperanza de que podamos crecer sobre 3%, que el mismo gobernador del Banco Central dice que esa es la meta que se han fijado. Ya con un crecimiento de 3%, que un poco por debajo del potencial que nosotros teníamos en los últimos 50 años, sí lleva a la República Dominicana a estar en los primeros lugares de crecimiento de este año. Simón, vámonos a un corto comercial. No, pero antes de irnos a corto comercial, bueno, quería hablarte de lo de las cámaras de cuenta que había iniciado algunas auditorías. Vamos a dejarla para el otro bloque. Lo vamos a dejar para el bloque, pero quisiera decirte que Cultura anunció la Feria del Libro. ¿Cómo? La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 en su edición número 27 ya. Bien.
que se va a realizar ya ahora a partir del 25 de septiembre hasta el ¿En la Plaza de la Cultura? Sí, en la Plaza de la Cultura. Excelente. Hasta Donde debe de del ser. 25 al 5 de octubre y está dedicada a Frank Moya Pons, ese Excelente. historiador. Excelente. Le voy a dejar ahora, cuando vayamos a comercial, con el video oficial de la Feria del Libro. Así es que atentos, lo pueden ver ahora cuando terminemos este segmento en los comerciales. Llega el evento cultural más esperado del año. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Retornamos con su programa República Política por Teleunión, Canal 12, todos los domingos a las 6 de la tarde. Y agradecidos por su teleaudiencia en nuestro programa. Y de verdad que estamos contentos, Simón, los feedbacks de las personas sobre el programa, sobre cómo lo desarrollamos los temas y lo bien que se sienten observándonos y apoyándonos. Así que nosotros también estamos agradecidos de su sintonía. Sí, hay gente que me ha dicho, yo los domingos a esa hora no tenía nada que hacer, ahora me siento a ver el programa de ustedes y aprendo de política y con sus comentarios. Te decía, finalizando el segmento pasado, que han salido una serie de la Cámara de Cuentas que ha hecho algunos estudios y ha emitido algunas auditorías, Sí. y entre ellas señala una auditoría a Promesecal en la gestión pasada del PLD a final del 2018-2020. También habla del Ministerio de Medio Ambiente, de la Autoridad Portuaria. Estos son de la pasada gestión del PLD, pero también tiene auditorías de esta gestión del Ministerio de Educación. Habla del año 2022-2024, me parece, y es importante que se estén haciendo estas auditorías y que la gente, el dinero del pueblo, se sepa en qué se gasta, si hubo o no irregularidades, y el que tenga que pagar, que pague, porque tú no puedes ir a un sitio, a una institución y cogerla como que es de uso tuyo. Tú sabes que doña Inma Polanco, quien es la presidente de la Cámara de Cuentas, que dignamente representa esa institución tan importante para el control externo del país, se ha colocado una meta, Simón, y es trabajar. Esta Cámara de Cuentas lleva más auditoría, pero 3 o 4 veces más que la anterior. Es increíble. Sí, increíble. Todas las auditorías que ellos están sacando son importantes. ¿Sabes por qué, Simón? Porque refleja también el nivel de compromiso con la transparencia. Y lo mejor que puede pasarle a un incumbente es que la Cámara de Cuentas dé a conocer su auditoría, porque se despejan muchas dudas. Ahora, yo me quedé sorprendido, Simón. La auditoría de Punta Catalina, señores. Wow, me dejó anonadado. Me ha dejado sin palabras. El costo real de Punta Catalina, que mi amiga Farideh Raful, cuando era diputada, se paró en el hemiciclo y lo dijo.
sobre los 3.200 millones de dólares. Señores, para que usted tenga un ejemplo, eso equivale a 148.000 millones de pesos. ¿Ustedes quieren equiparar algo? Esa es la mitad del presupuesto de educación. Pero, ¿qué ha pasado con Punta Catalina? Que aparte de esta auditoría de la Cámara de Cuentas, hubo una auditoría técnica que reflejó los fallos y los vicios en la construcción de Punta Catalina. Entonces, Punta Catalina, que es una obra tan necesaria para el país, en la parte del punto de vista energético, cuánto suple de la demanda, también es bueno señalar que si los responsables de Punta Catalina, al momento de la construcción de esta importante planta, hubiesen alertado o tuviesen el seguimiento adecuado de la construcción, muchas cosas se pudiesen prever. Tú sabes que mucha gente alaba Punta Catalina y en sentido como lo que es la planta, uno podrá decir claro. muchas cosas, aunque tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas, pero el hecho de que tenga cosas positivas no puede tapar las negativas. Yo hace unas semanas debatí en un programa con algunas personas y decían, bueno, ella costó 3.000, ¿y cuánto le está generando el Estado al mes? Pero eso, porque haya costado, porque esté generando dinero, tú no puedes buscarlo como excusa y tapar lo que se hizo mal. Una planta que tal vez debe haber costado 1.000 o 1.500 millones como mucho, y costó 3.000 millones, prácticamente el doble, y donde todo el mundo sabe que donde Odebrecht puso la mano, había situaciones. Pero cada quien que lea las cosas como entienda. Yo creo que Punta Catalina está ahí, le va a seguir generando energía al país, pero por eso no hay que ocultar y tapar todo el lodo que hay dentro de la ejecución de esa planta. Sí. Se informa también que esta actual gestión, tal como tú lo decías, que ha hecho ya más auditoría que la pasada, o ha entregado. Sí, Habla de 28, porque en realidad creo que hay algunas de esas auditorías que fueron la pasada gestión que le hicieron. Sí. Y no sé por qué razón ellos No nunca lo la firmaron, entregaron, o ¿sí? no. Ahí había una situación entre los diferentes jueces, parece que no había un quórum definido, siempre hubo una situación, acusaciones y demás. Y esa Cámara de Cuentas fue bombardeada desde el primer día que inició, y gracias a Dios ya se hicieron los cambios y hay una nueva Cámara de Cuentas que parece que vino a trabajar de verdad, y que sigan saliendo las auditorías. Y, por ejemplo, no necesariamente las auditorías tienen que ser negativas o acusatorias. Vi el caso de Macarrulla cuando administró el Ministerio de la Presidencia. Y del Ministerio de la Vivienda también. La Cámara de Cuentas indicó que ahí no hubo nada extraño. Sí. Y es lógico, porque a Macarrulla en ningún momento se le acusó de nada, La opinión fue favorable en el sino informe. que había una situación con un hijo de él, Sí. en una empresa, y se apartó. Y que hizo correcto el licenciado Macarrulla de apartarse de su cargo. Posición hasta que eso se averiguara, pero creo que ya Macarrulla es una persona. No, que contribuye también mucho al sector empresarial. Sí. Yo entiendo que de las personas que han aportado al desarrollo de la parte empresarial del país. Nosotros vivimos en un país donde la gente, cualquier rumor ya lo da por bueno y válido, y a veces la población te juzga. Sí. Y ya, aunque la sentencia llegue, aunque las pruebas estén ahí, te siguen viendo con malos ojos, y eso no creo que sea algo positivo para una sociedad. Creo que hay que hacer acusaciones, ver las pruebas, analizarlas, esperar que una justicia, y una verdadera justicia, no la que teníamos antes, que era una justicia manipulada desde el poder. Ahora tenemos una justicia donde ya no hay personas políticas metidas en ella, y es uno de los legados que va a dejar el presidente Luis Abinader. Así es que esperamos que sigan saliendo las auditorías, las positivas y las negativas también. ¿Qué otra cosa? Ellos hicieron un informe hace 2 semanas. Quiero hablarte de una auditoría que salió también, que como tú comentabas, tuvo una opinión muy favorable, y fue a la auditoría del Ministerio de la Vivienda. Ahí, tanto la auditoría de Cámara de Cuentas reflejó el manejo pulcro que se ha hecho del Ministerio de la Vivienda, y eso es bueno resaltarlo. Eso, claro, es positivo. Tú sabes que la nueva incumbente en la Cámara de Cuentas, Emma Polanco,
Sí. Dijo, se quejó del poco personal que tenía, que había una escasez de personal técnico y con apenas 250 auditorías disponibles para cubrir las labores de fiscalización, y dijo que iba a convocar a un concurso para reforzar su equipo técnico. Y dijo, nosotros encontramos la institución con 250 auditores, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda. Creo que es importante que sí hay que contratar, como ella indica que iba a iniciar ahora un proceso para buscar y cubrir esas plazas que se necesitan, porque nosotros necesitamos un país transparente que inicie ahí con la Cámara de Cuentas haciendo auditoría a las gestiones del gobierno, las gestiones públicas, ya que no le toca lo que es lo privado, pero sí la parte pública, donde también tengamos un ministerio público cabezado por Jenny Berenice, que no se va a doblegar a chantaje ni a nada y va a seguir las investigaciones que tenga que hacer, y donde también tengamos un sistema de justicia donde los jueces apliquen la ley correctamente. Creo que toca cambio ya prontamente, ahora en el 2026. Sí. Y en la Suprema Corte de Justicia habrá cambios. Creo que la Suprema Corte de Justicia tienen que haber cambios, porque a veces uno le da vergüenza ajena cuando uno ve, por ejemplo, esas personas que en esta semana la policía enfrentó a tiros y murieron 5 de ellos, cuáles eran delincuentes. Y cuando tú buscas el historial de algunos de ellos, habla de que estaban siendo perseguidos entre comillas, porque no entiendo cómo una persona que está siendo perseguido por matar a una persona que ya tiene ficha y tiene de todo, puede andar en la calle libremente. Pero, Simón, tú recuerdas la noticia de hace una semana que quien propinó el tiro a David Ortiz fue muerto o lo arreglaron en un intercambio de disparos con la policía, y tú dices, pero este hombre fue condenado y ¿qué hacía suelto? Claro. Y es algo que de verdad nosotros tenemos que comenzar a madurar como sociedad y pedirle a los jueces que también rindan cuentas. Ya los fiscales de una manera u otra rinden cuentas al país. Los jueces deberían también tener la oportunidad de rendirle cuentas de las acciones que toman. Ya para irnos a la pausa, quiero señalar algo importante que ha venido desde la DIDA, donde su director ya había hecho un gran trabajo y ahí está identificando a los familiares de los fallecidos que ha dejado dinero con la AFP, ya que las AFP no han sido capaces o no les ha interesado contactar a esta familia para entregarle su dinero. Elías Paz y las DIDA han identificado más de 100 millones de pesos y han contactado a su familia y está haciendo el trabajo. Cuando vayamos ahora a comerciales, te voy a dejar una valoración que hizo el presidente Luis Abinader sobre el trabajo que viene haciendo la DIDA, que ha logrado sentencias contra las clínicas y ahora está logrando recuperar el dinero a los familiares de las familias fallecidas. Así es que nos vemos ahora en el último bloque, donde tendremos un tema interesante sobre los pasados gobiernos y sus economías y cómo han ido manejándose a través de los años. Nos vemos en breve. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me filmaron, mamá! Seguimos aquí con República Política en su canal 12 de Teleunión y su canal de YouTube República Política. Emanuel, ¿con qué seguimos ahora? Mira, Simón, tenemos unos datos importantes que compartir con ustedes, y es que vamos a hacer un análisis breve
en el contexto que se han desarrollado los gobiernos de la República Dominicana desde el año 2000 hasta la fecha. Que pudiésemos hacerlo un chin más extenso, pero elegimos ese periodo de tiempo de 25 años para nosotros ver cómo han desarrollado los gobiernos en los distintos periodos. Tú sabes que en el gobierno del 2000 al 2004 pasaron varios acontecimientos. El primero Cuéntame, yo no había nacido por eso. Qué bueno, Simón, tú estás. Oye esto, Simón. En esta semana se conmemora, el viernes, el jueves se conmemora el 11 de septiembre. Así es. Y el 11 de septiembre ocurrió en el 2001. Y ese fue uno de los primeros impactos que recibió la economía dominicana. No, la economía mundial. Bueno, tenemos que hablarlo de la parte pero movió y cambió lo que nosotros conocemos del mundo, también todo lo que concierne a cómo se administran los aeropuertos. Ya todo cambió después de ese momento. Pero ¿qué pasa? Ese fue el primer golpe. ¿Y qué? Adivina qué se estaba cerrando el 11 de septiembre del 2001. Si me dice lo que es, óyeme, vamos a rifar un celular para la gente, los televidentes. Depende de Simón, tiene que pegarla, Simón. ¿Qué se estaba cerrando? Se estaba cerrando para el país. Algo bien importante en el 2001. Los juegos. ¿2001? No recuerdo, ¿no? Que yo se lo voy a decir, Simón. Ya de 24 años de eso. Simón lo sabe. Pues se estaba cerrando la primera emisión de bonos soberanos del país. ¿Y qué pasó? Adivina dónde era esa reunión. ¿Dónde? En el World Trade Center. Wow. Y, sí, ya recordé. Y coincidencia de la vida, la reunión era un poquito más tarde. Y pasó la tragedia que marcó a Estados Unidos y el mundo. Es una tragedia que se perdieron muchas vidas dominicanas, pero ese fue uno de los primeros acontecimientos que vio el presidente Hipólito Mejía. Y luego se cerró la negociación de los bonos soberanos. Pero no paró ahí. Luego de eso vino lo que fue la guerra de Irak. Y en la guerra de Irak también tuvo sus impactos en la parte económica y en la parte también del petróleo. Y en ese mismo año del 2003 viene un problema con el fraude bancario. Mucha gente dice quiebra. Yo le llamo fraude porque se conocía desde el 89 los problemas que tenían los bancos. Y los gobiernos lo tapaban. Hipólito Mejía saneó esa parte. Ya nosotros no tenemos problema con la banca gracias a esas correcciones. Entonces también se enfrentó a esa crisis que se originó por la parte de los bancos. Y al final apareció un tratado de libre comercio. O sea que Hipólito Mejía se mantuvo muy, vamos a decirlo, en poco tiempo. Vio muchísimas cosas, hasta los Juegos Panamericanos que se hicieron aquí. O sea, en el contexto que se realizó estos 4 años del presidente Mejía, fueron unos que sí tuvo marcado por crisis externas. Y esa aprobación para los Juegos Panamericanos fue en el gobierno de Leonel Fernández. La sede se consiguió fue en el gobierno de Leonel Fernández. En el 99. Sí. Que estaba en Montreal, recuerdo. Fue vendido como un logro. Sí. Yo entiendo que un país como el de nosotros, que los recursos no sobran, creo que meterse en unos juegos, al final hubo que hacer una inversión grandísima que luego no se puede recuperar. Yo trabajé en los juegos y te puedo decir que hasta el último día de los juegos estaban trabajando en las obras. Fue de verdad un reto para el país. Quedamos bien. Ganamos 10 medallas de oro. Ahí pudimos ver por primera vez a Félix Sánchez. Pudimos ver a las mujeres de voleibol ganar. Pudimos muy ver, bonito todo. Al equipo de baloncesto también ganar medallas. Pero fue un compromiso muy grande de erogaciones financieras. Le dio al país también un respiro de la crisis que teníamos. Exacto, pero la gente se detuvo un poco, pero al final no puede olvidar eso. Fue más azar que el chivo, como dicen en mi campo. Tú no mencionaste lo que fue en la quiebra de los bancos. El fraude bancario, yo lo mencioné. Fraude, bueno. Donde hubieron una situación que también disparó el dólar. Sí. Y la verdad es que Hipólito Mejía le tocó gobernar en un contexto bastante muy difícil. Muy difícil. Solamente creo que comparado con la situación que le tocó a Luis Abinader con el COVID. Sí.
y un pequeño también rato que tuvo Leonel Fernández en el 2008 con la crisis económica. Sí, pero hay Pero algo que te quiero comentar. son cosas momentáneas. Hay algo que te quiero comentar de esa crisis de Leonel. Leonel Fernández, que tiene el periodo gubernamental reciente, luego de Hipólito Mejía, el que más inflación ha generado en el país, sobre el 6% en promedio anualizado, tuvo un temita con la parte del petróleo. Tú recuerdas que comenzaron a pintar los vehículos verdes y amarillos. Pero ¿qué pasó? Vino la mano salvadores de Hugo Chávez Frías, Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante de Venezuela, y le dijo, aquí está Petrocaribe para los hermanos dominicanos. Pero ¿qué pasó? Usted que me está viendo, a nosotros nos comenzaron a subsidiar Petrocaribe, pero el dominicano no lo sintió. ¿Por qué? Porque el gobierno del PLD no reflejó en la tarifa ese subsidio que le otorgó Hugo Chávez. Entonces la gente, aunque el petróleo estaba en $140, lo pagaba el barril a $70, $80. Más o menos, sí, aproximadamente. Y yo, cuando tú comparas los 4 gobiernos, Hipólito, Leonel, Danilo y Luis, creo que Luis Abinader, creo que quien ha gobernado en un mejor contexto histórico ha sido Danilo Medina. Sí, sí. Ya que, aunque le tocó vivir una parte del COVID, no, pues eso fue saliendo de su gobierno. Prácticamente saliendo de su gobierno. Sí, sí. El COVID inició en marzo, mediados de marzo, y tú Sí. tenías las elecciones ya ahí al lado de la puerta, y ya tú tenías también lo que tú no has hecho ya. Tú entregabas a 5 meses. Bueno, a lo que tú no has hecho en 7 años y 7 meses, tú no lo vas a hacer ya en 5 meses. Entonces creo que malo le tocó a Luis Abinader, que sí tuvo que iniciar su gobierno con esa COVID, situación, con pandemia, economía cerrada. Fueron casi 2 años. Trancado. Para que, no trancado, pero sí, trancado, con toque de queda. Y trancado hubo una buena parte, luego tuvo que venir la recuperación de los empleos, del turismo, y hasta 2 años después aproximadamente no se normalizó el país a como estaba antes del COVID. Por lo que yo siempre digo y creo que Luis Abinader perdió 2 años de sus gobiernos en el tema de la pandemia, y tuvo un retraso para poder iniciar su programa de gobierno y sus políticas que quería implementar. Leonel Fernández tuvo una situación en el 2008, pero no fue algo que se prolongó mucho tiempo. Y Hipólito Mejía sí navegó por algunas situaciones que mencionamos ya. Luis Abinader también, no sé, podemos dejar atrás el tema de la guerra de Ucrania, que trajo situaciones en el plano económico. Tú sabes que también todos los minerales subieron. Sí, y la cadena de distribución también hubieron situaciones en ese camino de esos primeros 4 años, donde el flete se disparó por las nubes enormemente, lo que generó también una inflación afectó enorme. Sí, y también hubo una tormenta, me parece, en un momento, pero creo que a pesar de eso, Luis Abinader le ha tocado también varios noviembre con mucha agua. Luis es llamado por algunos el presidente de las crisis, que ha sabido sortear las crisis, pero a pesar de las crisis, creo que él puede exhibir un gran gobierno y creo que lo va a terminar. Ahora todavía hay muchas cosas que le faltan por concluir, pero le quedan 3 años. Pero por lo menos en el tema de las obras se han visto que han ido saliendo. Han habido algunos avances en algunos. Vemos que el metro también ha sido expandido a 6 vagones. Ya la gente no se queja por las largas colas. Ya no hay crítica de la cola, de la fila. Exacto. Y yo te mencionaba los otros días los avances que ha habido en materia de educación con el ITLA, con las extensiones de la UAS, con las Infotep. Tenemos más personas graduándose en Infotep técnicos. Hablan de más de 2 millones de jóvenes. Y tú tienes algunos avances, como el pequeño avance como la prueba PISA, pero creo que el tema de educación inicial es más profundo, porque nunca ha habido una continuidad del Estado. Yo me tocó entrevistar a Melanio Pared, y él decía que cada ministro llega con su librito y que echa a un lado lo que ha hecho el otro. Y eso no le permite avanzar al Ministerio de Educación, porque así es difícil implementar políticas públicas. Yo creo que si yo fuera a decir, Danilo ha sido el que mejor contexto político internacional ha tenido, pudo gobernar sin alguna crisis, más que como mencionábamos al final del COVID,
y tuvo muchos avances. Yo creo que si yo fuera a valorar esos 4 presidentes, creo que hasta ahora Luis Abinader es que mejor trabajo ha hecho. Y me parece que Danilo Medina ha hecho mejor trabajo que Leonel Fernández gobernando. El problema de los gobiernos de Danilo Medina fue también la gran corrupción que hubo. Algo insólito que no se había visto. Y él hizo oídos sordos. La Marcha Verde iba a marchar y él decía, yo me voy para mi visita sorpresa. Le preguntaban y él decía que ¿cuál corrupción? Yo no me imagino ahora que el presidente le pregunten eso a Luis Abinader y él diga, ¿cuál corrupción? ¿De qué corrupción es que me está hablando? Porque el presidente Luis Abinader es una persona que podríamos tal vez catalogar con mayor responsabilidad política, y él puede decir, bueno, han habido casos, pero yo me he apartado de ellos y tenemos un ministerio público que trabaja para enfrentar eso. Luis Abinader ha institucionalizado el país, las altas cortes las ha despolitizado y ha hecho avances significativos en materia de transparencia. Es importante eso que tú estás puntualizando sobre el presidente Luis Abinader. Y Simón, yo quiero que también veamos en el contexto que se desarrollaron las economías. Si tú ves a Danilo Medina no le tocó un gran choque externo. Y le tocó una parte importante de Petrocaribe del 2012, 2013 y 2014. También el presidente Danilo Medina tuvo baja inflación. De los años que menos inflación se reportó, el presidente Danilo Medina, con una inflación anualizada en promedio de su periodo de gobierno por debajo de 3 puntos y algo. O sea, 3% de una inflación por debajo del rango de meta de 4 y un crecimiento importante, Simón, un crecimiento sobre 5. Uno diría que tuvo una delicia de gobierno. Ahora, el problema, yo creo que Danilo Medina no fue la corrupción, fue la impunidad. Porque los casos de corrupción, el deseo de todos nosotros es que no sucedan. Pero si suceden, lo que busca la sociedad es que existan grandes consecuencias o que por lo menos se tomen los correctivos del lugar. Y esa es la diferencia que yo he visto dentro de los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Luis Abinader, y es que por primera vez yo observé un ministro de la presidencia poniendo su cargo a disposición por un tema legal. También observé muchos ministros destituidos. Y te voy a decir una cosa y anótalo, que nosotros vamos a ver cómo un presidente también no va a tener vaca sagrada dentro de su gobierno. Y esa parte... No, y tú no ves los familiares del presidente tampoco, ni haciendo compras, ni nombrado en el gobierno. Ni nada de eso. Eso es algo que hay que valorar. Sí, y yo quiero resaltar esa parte del presidente Luis Abinader, del compromiso ético que tiene. Yo sé que el presidente Abinader está dolido y molesto con muchas cosas que no puede controlar, pero que sí tiene la determinación de que no vuelvan a suceder. En esa parte quiero hacerte un énfasis, porque la cosa no es que no sucedan, es qué usted hace cuando sucede. Porque al final, tú puedes tener la convicción de algo, pero los terceros que tú tienes debajo de ti pueden pensar y actuar de una forma diferente. Ahora, ¿qué usted hace cuando eso sucede? Es lo importante. Y yo creo que ahí vamos a ver la gran diferencia entre Luis Abinader y los demás presidentes que hemos visto. Por ejemplo, yo vi como al ingeniero Díaz Rúa, que tiene todo el derecho, señores, de tener aspiraciones, aspira a la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Felicidades. Otro que yo veo, al ingeniero Félix Bautista. Y no tengo que decir nada, señores, solamente tengo que mencionar su nombre y quien está en la pantalla hace su juicio de valor. Y eso es lo que va a presentar Leonel Fernández, señores. Omar, habla con tu papá. Bueno, como que habla con su papá, pero si él anda con Félix Bautista para vivir, dice que... Omar también. Que el jefe de campaña dicen que fue Félix Bautista desde su campaña de senador. Entonces, al final, Simón, lo que yo digo y lo que yo me pregunto es las consecuencias que trae rodearte de ciertas personas. Parece que Leonel no le importa. Y veo que ahora a Omar tampoco le importa.
No, a él no le importa nada esa vaina. Entonces, anda con muchas figuras ahí que tú dices, y estas figuras funestas. Tú sí. sabes que, tal como tú indicas, el presidente Luis Abinader, tú no has visto que ha hecho lo que ha hecho los de antes. Tú viste que Leonel Fernández puso en la Suprema Corte de Justicia al hermano de Alejandrina Germán. Ah, sí. ¿Y quiénes eran los jefes del Ministerio Público? Radames Jiménez, Sí, un sí, dirigente sí, sí. político. Y cuando tú buscas a Danilo Medina, lo mismo Jean Alain. Tú sabes el desastre que hizo Jean Alain Sí, ahí, sí, sí. siendo el procurador. Y ni acordando de No, cuando no. ¿Y quién era el que estaba en la Junta? Roberto Rosario, Roberto que Rosario, ahora está aspirando a un político. puesto dentro del partido de Leonel. Entonces, exacto, era algo que no se respetaba la institucionalidad del país y el presidente Luis Abinader lo ha hecho, ha respetado, ha puesto personas, nadie, ningún miembro de su partido, tú puedas decir que está nombrado en una de las altas cortes o en el Ministerio Público, han sido personas que no tienen que ver nada con partidos y él dando un ejemplo, también dio el ejemplo de cuando reformaron la Constitución, no lo hizo a su favor, que no lo había hecho ningún presidente, también dio el ejemplo cuando fue al debate teniendo las elecciones Sí. ganadas con 60% en todas las encuestas. Bajó a yo debatir voy a debatir con lo sus que no ha comunes. hecho ninguno. Entonces el presidente Luis Leonel Abinader nunca lo hizo con ha hecho ningún cosas, candidato. ha hecho cosas que ninguno ha Sí. hecho. Entonces, ¿cómo tú puedes catalogar? La gente quiere nada más medir las obras y todavía con obras hay unos debates. Un gobierno de 5 años y otros de 20 y tú digas haciendo comparaciones, a mí me daría vergüenza. Es así. Tú sabes que vi emocionado que al aeropuerto Granero del Sur, el aeropuerto doméstico de San Juan, ya le están asfaltando la pista. Y yo me pregunto, 20 años del gobierno del PLD, porque Leonel tiene raíces en el sur y Danilo es sureño. No invirtieron en San Juan solamente por dignidad. Óyeme, un aeropuerto en San Juan. Ya, Danilo. Y oye, se va a instalar La Sirena en San Juan. Tienen ahora zonas francas en San Juan. Universidad Agrícola Especializada en San Juan. Yo lo que me pregunto, ¿qué han hecho por San Juan los demás gobiernos? Que ahora un hombre del Cibao es que ha invertido todo en el sur. Ellos hicieron el arco. ¿Qué hicieron? El arco. ¿El arco de qué? Un arco que hay en la entrada de ese juego. No, pero ya volviendo otra vez a nuestro tema, creo que es verdad, es verdad. Yo creo que Danilo Medina debe de revisarse en esa parte. No sabemos cómo él, siendo gobernante de su país y habiendo nacido en San Juan, no hizo más por su pueblo, Sí. pero cada quien cargará con su cruz. Así es, Simón. Simón, hemos llegado al final del programa. Quiero que des tus redes, ¿Cómo va a Simón. ser? No, pero ya no vamos. No, tenemos que hacer 2 horas seguidas. Tenemos que hablar con los administradores del canal para Sí, que nos den un espacio de 2 horas. Vamos a tener que hablar con ellos. Mira, mis redes son Simón X Rodríguez en Twitter, en Instagram también. Me pueden buscar también en Facebook como Simón Rodríguez, me van a encontrar ahí. Y también Tethers. En Threads. Threads. Yo te veo ya publicando el Threads. Simón X Rodríguez también. Esas son mis redes sociales. Me pueden seguir ahí. Y también recuerden seguir nuestro canal de YouTube. Darle a la campanita. También darnos a seguir y comentar en nuestros episodios. Gracias, Simón, por la oportunidad también. Señores, en Manuel.RodríguezM, Instagram, Facebook, Threads. Y, por favor, síganme en mi cuenta de X, en ManuelRM_ _. Así que, señores, esto es República Política por Teleunión Canal 12. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo. Llega el evento cultural más esperado del año. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos.